Dios te bendiga, mi querido hermano. Bienvenido a este espacio de estudio de la palabra del Señor, la guía de estudio de la Biblia, el repaso de la lección, que lleva por título Cómo interpretar las Escrituras. ¿Estás interpretando la Biblia de la manera correcta? ¿Has aprendido bastante durante este trimestre? Yo creo que si has leído esta guía de estudio, has tenido claros esos conceptos, has comprendido que la palabra de Dios es real. Y esta semana estudiamos un tema que llevaba por título la Biblia como historia. La Biblia es un libro histórico. La Biblia está constituida en la historia. La historia nos confirma los relatos bíblicos. Aunque algunos se han levantado y han tratado de negar lo que la Biblia dice, sin embargo nosotros tenemos claro de que lo que la Biblia dice es real. Y allí aparecen algunas historias que nos fortalecen la vida. Y esas historias o esos personajes históricos que aparecen en la Biblia también aparecen en la historia popular, en la historia del mundo. Allí los registros históricos revelan que realmente sí existieron. Entonces, ¿es real la palabra del Señor? Y no necesitamos la historia para confirmarlo. No, la Biblia en sí ya nos dice que es real porque es la palabra de Dios. Y hoy tenemos varios invitados especiales que nos van a ayudar a comprender algunos conceptos importantes que trataba la lección en esta semana. Algunas historias de unos personajes buenos, unos personajes históricos, unos personajes que nos dan grandes lecciones. Pero antes de entrar para nuestros invitados, o darle paso a nuestros invitados, quiero invitarlos allí donde están para que por favor me acompañen a hacer una oración a Dios. Oremos. Querido Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque en medio del caos, en medio de las crisis, tu iglesia se sigue reuniendo, no en los templos, sino en sus hogares. Ahora la iglesia, Padre, se ha expandido, se ha multiplicado y cada casa es un templo para ti. Gracias por esa oportunidad. Lo necesitábamos. Los hogares necesitaban fortalecerse y tú permitiste todo esto, Padre, para hacerlo de esa manera, fortalecer los hogares. En tus manos quedamos ahora al estudiar tu palabra, ilumínanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos paso a nuestro primer invitado entonces, el pastor Jonathan Zapata. Gracias por aceptar la invitación, pastor. Bienvenido, que el Señor lo bendiga. Pastor, los reinados de David y Salomón fueron muy importantes y jugaron un papel fundamental en la historia de Jerusalén. Se le conoce como la Edad de Oro en la historia de Israel. Ahora, ¿qué pasaría o qué implicaciones tendría si realmente estos dos personajes no existieron como algunos afirman, como algunos declaran que ellos dos fueron una mera fantasía, no existieron realmente? ¿Qué pasaría? ¿Qué implicaciones tendría si el reinado de ellos dos no fue tan vasto como la Biblia lo registra? Muy bien, muchas gracias, ministro Steve, por la invitación. Hermanos, feliz sábado a todos los del distrito, que Dios les bendiga. La pregunta es muy importante, hay que tener claro esto. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos esta corriente y esta postura de que David no vivió, no es real, sus historias, su relato bíblico, asimismo Salomón, entonces nosotros en el cristianismo tendríamos un eslabón perdido. Es decir, no tendríamos cómo sustentar que Cristo es el descendiente de la promesa bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en Génesis 49:10 que Jacob, cuando está bendiciendo a sus hijos, a Judá le da una bendición, y en ese versículo 10 le dice que de él saldrá un legislador, Silo, así lo llama, que es el Mesías. Y claramente vemos que David era de la tribu de Judá y que a David también se le dio la promesa que de él vendría el Mesías. Ahora, en Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Cristo, y en esa genealogía de Cristo se encuentra David, Isaí, la familia de David, ¿cierto? Noten ustedes entonces que aceptar esta postura de que David no fue real, entonces eso nos dejaría a nosotros preguntándonos, ¿y entonces de dónde vino Cristo? Asimismo, tendríamos que ver el asunto con Salomón. Si Salomón no fue real, si no vivió Salomón, la Biblia dice que
El éxito de Salomón consistió en que él hizo un pacto con Dios y Dios le bendijo grandemente por su obediencia, pero él construyó un templo que fue glorioso, ¿sí? Y ese templo fue el templo que diseñó su padre, pero que Dios le permitió a Salomón construyó un templo majestuoso. Eso era una de las obras más maravillosas que existía en su tiempo. Tal es el punto que las de otras naciones venían a visitarle para conocer el templo y la sabiduría de Salomón. Una de esas personas que vino fue la reina de Saba, que cuando ella llegó dijo: en verdad yo me doy cuenta que no es ni la mitad de lo que me contaron lo que estoy viendo. Parece ser que Salomón en esos intercambios de visitas, él les daba copias, esas personas se llaman copias de las escrituras, porque él les contaba en qué consistía la gloria de Israel, ¿cierto? Ahora, hoy día nosotros encontramos un lugar que se llama Jerusalén, la ciudad de David, y nos encontramos también que el templo de Salomón lo edificó en Jerusalén. Solamente que cuando el pueblo fue llevado cautivo, entonces el pueblo, cuando regresó, reedificó el templo, porque había sido destruido por los babilonios, reedificó, pero encima de las ruinas de Salomón, es decir, del de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo que vemos hoy día, bueno, en el lugar Jerusalén, que solamente queda un muro, que es el muro de los lamentos, es la evidencia de que Salomón vivió, es la evidencia de que ahí hubo una construcción que hasta el día de hoy se reconoce como que fue la construcción de Salomón, o el lugar donde Salomón construyó y que luego vino Zorobabel y construyó encima. Negar en la existencia de estos dos personajes bíblicos es abrir una incógnita en el relato bíblico que quizá no tendrá respuesta en esta tierra. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Muchas gracias, Pastor Jonathan, por esa respuesta. Y qué importante es tener claro ese concepto. Aunque algunos declaren que no existen las historias bíblicas, sin embargo, tú y yo tenemos claro, o debemos tener claro, que es real. Aunque algunos no lo acepten, aunque algunos no lo declaren, sin embargo, Dios lo escribió y ya con eso nos basta. David y Salomón jugaron un papel importante en la historia de Israel. Y ellos existieron, Ahora quiero darle paso a nuestro siguiente invitado, y es el pastor Ezequiel Rueda. Gracias también a usted por aceptar la invitación. Pastor Ezequiel, Hebreos 11, 1 al 40 registra o presenta algunos personajes históricos del Antiguo Testamento, personajes poderosos que nos enseñan acerca de la fe. ¿Qué lecciones nosotros podemos sustraer de ellos y que podemos aplicar a nuestra vida para fortalecer nuestra fe? Gracias, ministro, por la pregunta y por la oportunidad que nos dan de poder contestar a este interrogante que se desprende de una lección extraordinaria. Esta lección que nos habla de la Biblia como historia. Y toda esa gran historia de los hombres de Dios está consignada en un capítulo que lo hemos llamado la Galería de los Hombres de la Fe, el capítulo 11. Y de ese capítulo, pues aprendemos muchas cosas. De hecho, comenzar con el capítulo es entender qué es la fe. Es comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también entender que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Cuando nosotros miramos los personajes que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos encontramos que ellos nos transmiten mucha verdad, mucha certeza, mucha seguridad. Y la fe nuestra se fortalece, y más para este tiempo. Solo quisiera mencionar de tantos personajes que ahí aparecen, y no obstante que el apóstol dice, ¿y qué más digo? Hay hombres que se destacan, y son como sus vidas un fanal de luz que llega al presente, ilumina nuestro sendero, y para esta hora, ¿cuánto necesitamos ese testimonio? Hablamos de Abraham, por ejemplo, un hombre que el Señor lo llama, que además de tener fe, y era el padre de la fe, también su fe era acompañada de la obediencia, así que salió sin saber para dónde iba. Y de esa vida nosotros aprendemos para el presente que somos en esta tierra peregrinos, extranjeros, advenedizos, que estamos esperando la tierra que queda lejos y que como Él tenemos que avanzar por fe, como avanzaron los otros personajes, Jacob, Isaac, como habían avanzado antes Noé
y como avanzaron tantos héroes del Señor. Y saben, de Abraham aprendemos que a él no le preocupó el presente, a dónde lo llevaba el Señor, porque él tenía su meta en lo alto, en lo elevado. Dice que anhelaba una ciudad mejor, esto es la celestial, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Así, ¿cómo no robustecer nuestra fe cuando leemos estos episodios tan fascinantes? Y miramos una mujer, a Sara, en una edad en que ya pues tener un hijo resultaba imposible para el ser humano. De hecho, ella se rió, pero la fe de esta mujer finalmente y de Abraham los llevó a pensar que si ese hijo venía, sería por el poder milagroso de Dios. Y cuando Abraham tiene que ofrecerlo en sacrificio, él está dispuesto a quitarle la vida, porque él pensaba que el Señor se lo podría devolver, es decir, resucitarlo de nuevo. Miramos los diferentes personajes, ahí está Jacob, ahí está José, ahí está Moisés, me detengo en él. Podía ser el faraón, tenía unos títulos que lo hacían, como dice Elena G. de White, no tener par en la historia de este mundo, excepto Jesús. Era poeta, filósofo, legislador, era historiador, era un hombre de Dios completo, total. Pero se mantuvo, dice la Escritura, como viendo al invisible. Prefirió compartir la suerte de sus hermanos porque sabía que la herencia que venía era gloriosa. Entonces, cuando repasamos los personajes bíblicos de la historia de la palabra de Dios, la fe crece, se fortalece. ¿Y cuánto necesitamos tener esa fe? Y ahora, miren cómo terminan los 40 versículos del capítulo 11 de Hebreos. La última parte dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe recibió lo prometido. La razón, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Hermanos del Distrito Central, Metropolitano, de Saravena, Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este versículo está transmitiendo que la recompensa que Dios le prometió a estos hombres de fe y a estas mujeres de fe, esa promesa es para nosotros también. Que el Señor los ha reservado ahí descansando hasta el día en que se escuche la voz de mando, de trompeta, la voz de Dios, y pueden resucitar y con nosotros ser levantados para recibir al Señor en el aire y recibir la herencia eterna y estar con Él. Vale la pena que nosotros repasemos estas vidas y que la fe de ellos obre en nosotros. No solamente miremos las historias como unas historias para recordar, sino como algo que nos invita a tener la misma fe, el mismo valor, la misma obediencia que ellos tuvieron. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Ezequiel, por esa respuesta. Y qué lecciones tan importantes las que nosotros podremos sacar de cada personaje que aparece en la Biblia. Todo lo que la Biblia dice, todo lo que aparece en la palabra del Señor, Jesús permitió que allí estuviera porque esto serviría para ti y para mí, querido hermano. Pero si tú no lees la Biblia, no vas a encontrar esas experiencias o no vas a encontrar esa fortaleza que la palabra de Dios te da. Por eso mi motivación y la motivación de Cristo Jesús o la motivación que Él te da es que leas su palabra, porque allí está la fuente de vida. Allí hay palabras de vida, como dice el canto adventista. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¿Cuáles son las bellas palabras de la vida? Esta Biblia, la palabra del Señor, esas son las bellas palabras de vida. Ella es la vida eterna. Testifican de Cristo Jesús. Así que escudriña, busca en la palabra del Señor esas lecciones importantes que Dios registra en ella. Gracias, Pastor Ezequiel. Ahora damos paso a nuestro último invitado en este momento, el Pastor Gerson Mesa. Pastor, gracias también a usted por aceptar la invitación. Y mi pregunta para usted es la siguiente. Daniel 1:8 registra que Daniel propuso algo en su corazón. Y que esto le dio muchas cosas positivas. Esto permitió que Daniel fuera un personaje muy poderoso. ¿Qué podemos nosotros aprender de la historia de Daniel? ¿Y qué significa eso para nosotros? Si nosotros podremos también proponernos eso, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Muy bien, gracias por la pregunta, gracias, buenos días para todos.
Es una pregunta bien interesante porque debemos recordar que Daniel era un joven de la línea de la realeza, de los príncipes de Jerusalén, de Judá, pues. Entonces, ese propósito, esa determinación que él tuvo, vamos a ver el texto, lo que dice. Daniel 1:8 dice de la siguiente manera: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y esta pregunta la podemos dividir en dos partes que son muy importantes, lo que tiene que ver con Daniel y lo que tiene que ver con nosotros. Primeramente con Daniel, pues él fue educado en todos los principios de la Torá, y él sabía que los alimentos tenían una influencia directa en su desarrollo físico, mental, espiritual, en todos sus aspectos. Así que Daniel no quería contaminarse. Y por supuesto él había leído lo que dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 1. Mira lo que dice. Él tenía muy en cuenta eso al momento de tomar esa determinación. Dice Proverbios 23:1: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon un cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Quizás para muchos a Daniel se le dio una oportunidad de oro para relucir, pero él tenía mejores conceptos en su cabeza, mejores principios fundados en su mente. Por lo tanto, él consideró muy bien lo que estaba delante de sí y se arriesgó. Por eso dice Daniel 1:8: y él propuso en su corazón no contaminarse. Eso quiere decir que él estaba descontaminado. Estaba en un país extraño. Daniel tenía delante las mismas opciones que usted y yo tenemos. Daniel sabía que muchos de esos alimentos no convenían ni para el propósito que él tenía, o más bien que él había sido llevado a Babilonia para servir allí en la corte real. Esos alimentos no le iban a permitir mantenerse bien, tampoco habían sido muertos los animales, a lo mejor de la forma como lo indicaba la Biblia, y muchas otras asuntos que habían en la alimentación. Y entonces él se propuso, y al proponerse, bueno, algunos comentaristas dicen que la palabra propuso allí es tomar una decisión a expensas de las consecuencias. Es tomar una firme decisión. De hecho, una versión de la Biblia francesa dice: Daniel puso la firme decisión de no contaminarse. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Pues que el mismo principio funciona. El Señor en Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad, eso seguir, eso vivir, eso hacer. Y entonces nosotros estamos en un país extraño también, porque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Otro asunto: nosotros tenemos las mismas opciones que Daniel. Uno dice: el pobrecito no tenía otra opción. Claro que sí, sí tenía otra opción. De hecho, en Babilonia un estilo de vida saludable era menospreciado, pero sí había mucho de dónde tomar, mucho de dónde hacer. Y Daniel sabía eso, por eso le pidió a Aspenaz que le hiciera ese cambio. Y proponernos es lo más complicado, a expensas de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Proponernos hacer ejercicio. Bueno, si se lo propone, hacerlo. Proponernos comer bien, proponernos vivir alegres, proponernos no enojarse, proponernos
con firmeza, lo vamos a lograr. Proponernos. Y allí se puede ver, termino esta respuesta a esa pregunta, ¿qué relación tiene eso, lo que Daniel se propuso con nosotros? Daniel fue un profeta de Dios, fue exitoso, y la sierva del Señor dice que el éxito está en la unión del esfuerzo humano con el poder divino. Así que nosotros tenemos una parte que hacer también, como Daniel, proponernos, y Dios hará su parte en nosotros. Esa es la respuesta. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Gerson, por esas lecciones tan importantes. Y qué bueno es que tú y yo también, querido amigo y hermano que me ves, podamos proponernos, al igual que Daniel, para que tengamos éxito. Mira cómo fue Daniel tan importante allí en Babilonia, una nación poderosa, una nación pagana. Sin embargo, Dios hizo de Daniel un personaje poderoso porque él propuso ser fiel a Dios. Si tú eres fiel a Dios, también podrás ser poderoso en Cristo Jesús. Gracias, pastor, y gracias a todos los que nos aceptaron la invitación, y gracias a ti también, querido hermano, que estás allí pendiente. Para terminar, quiero leerte una parte que aparece aquí en la sección del viernes, un texto de Elena de White. Mira lo que dice. Muchas gracias, Pastor Gerson, por esas lecciones tan importantes. Y qué bueno es que tú y yo también, querido amigo y hermano que me ves, podamos proponernos, al igual que Daniel, para que tengamos éxito. Mira cómo fue Daniel tan importante allí en Babilonia, una nación poderosa, una nación pagana. Sin embargo, Dios hizo de Daniel un personaje poderoso porque él propuso ser fiel a Dios. Si tú eres fiel a Dios, también podrás ser poderoso en Cristo Jesús. Gracias, pastor, y gracias a todos los que nos aceptaron la invitación, y gracias a ti también, querido hermano, que estás allí pendiente. Para terminar, quiero leerte una parte que aparece aquí en la sección del viernes, un texto de Elena de White. Mira lo que dice. Testimonios para la iglesia. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra, tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Amén. Ahí está. La Biblia es la palabra de Dios. Ella no se equivoca. No necesitamos la historia para creer en la Biblia. No necesitamos que la ciencia nos diga que la Biblia es verdad para nosotros creer en ella. No. Si tú estás esperando que la ciencia confirme la Biblia para creer, estás errado, querido amigo. Estás equivocado. Cree en la Biblia, no porque la ciencia y la historia lo digan. No, cree en la Biblia porque Cristo Jesús es quien te lo dice. Aumenta tu fe. Recuerda que Hebreos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, vas a entender que lo